Hola, bienvenidos a esta otra parte de la exposición de responsabilidad civil extracontractual. Soy María José Álvarez y todavía en la parte sustancial vamos a hablar acerca de una figura muy importante que es el llamamiento en garantía. Significa que dentro del proceso se puede traer a un tercero que eventualmente también deba responder por lo que se discute. La lógica de esta figura es muy sencilla, es evitar que una sola persona asuma toda la carga económica cuando por ley o por contrato otro también podría responder. En este sentido, el llamado en garantía entra al proceso para responder por la responsabilidad que se le atribuya y además se suma una nueva pretensión entre el llamante y el llamado. Entonces la primera pregunta es ¿quién puede hacer ese llamamiento? Según el artículo 64 del Código General del Proceso, tanto el demandante como el demandado pueden hacerlo. Incluso el demandante puede incluir a su propio garante o al garante del demandado. Con esto se amplía la posibilidad de que el proceso se resuelva de manera más completa sobre quién debe responder al final. Pasemos ahora a ver contra quién se puede dirigir este llamamiento. Aquí la idea es que se pueda llamar en garantía a cualquier tercero frente al cual exista un derecho contractual o legal para exigir la indemnización o reembolso total o parcial. En otras palabras, se puede tratar de aseguradoras, terceros responsables o incluso responsables solidarios que no hayan sido demandados. Lo importante es que ese tercero no llega solo como observador, sino con los mismos derechos y obligaciones procesales de las partes principales, incluyendo la posibilidad de defenderse y pedir pruebas. Y surge una pregunta clave. Si un llamado en garantía entra al proceso, ¿puede a su vez llamar en garantía a otro? La respuesta es sí, ya que la víctima, en un ejemplo, la víctima demanda al asegurado, el asegurado puede llamar a la aseguradora y la aseguradora incluso podría llamar a los coautores o responsables del siniestro. Esto muestra que el llamamiento en garantía funciona como una cadena de posibles responsables siempre que exista pues soporte legal o contractual. Pasando al tema de los seguros en materia de responsabilidad civil extracontractual, la idea central es que el afectado pueda reclamar directamente a la aseguradora del autor del daño, pero pues solo hasta el monto asegurado. Esa reclamación puede hacerse por vía extrajudicial o en medio de la demanda. También puede ocurrir que la víctima renuncie al seguro propio y le cobre directamente al responsable o que demande desde el principio tanto al autor del daño como a la aseguradora. Bueno, aquí lo importante es recordar que en todo caso no se puede cobrar dos veces la misma indemnización. Ese es el como límite básico. Por eso, aunque la víctima tenga garantías en tanto a opciones procesales, el objetivo siempre es el mismo, obtener la reparación del daño sin duplicar el pago. Entonces, en esta materia, el seguro actúa como una garantía para responder económicamente, pero dentro de los márgenes de cobertura establecidos. Bueno, ahora entramos al caso del SOAT, que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, y cómo opera este. Por ejemplo, cuando el infractor es el vehículo que no está identificado o cuando el vehículo no está asegurado, entonces la ley protege a la víctima o a sus herederos para que puedan reclamar solo con el fin de obtener la plena indemnización. Es decir, el SOAT funciona o cumple con una cobertura mínima para no dejar desprotegida a la persona afectada. Aquí tenemos una pregunta muy importante. Si una aseguradora ya pagó, ¿puede repetir contra su propio asegurado? En principio, la respuesta es no. La razón es que el seguro existe precisamente para trasladar ese riesgo. Sin embargo, la repetición sí puede proceder de manera excepcional si el asegurado actuó con dolo, culpa grave, mala fe o si el siniestro estaba expresamente excluido en la póliza. Entonces la regla general es que la aseguradora no repite, salvo estas excepciones.
Aquí ya llegamos a la parte procesal del llamamiento en garantía. En el artículo 66 del Código General del Proceso, pues nos señala que si el juez considera procedente, debe ordenar notificar personalmente al convocado y darle traslado del escrito por el término de la demanda inicial. Si no se logra la notificación dentro de los 6 meses siguientes, el llamamiento se vuelve ineficaz, o sea, no basta con pedirlo, también hay que cumplir con los tiempos y la notificación. Además, el llamado en garantía puede contestar en un solo escrito tanto la demanda como el llamamiento y puede solicitar las pruebas que considere necesarias. En la sentencia se resolverá sobre la relación sustancial discutida y sobre las indemnizaciones o restituciones que correspondan. Esto hace que el llamamiento no sea un trámite aislado, sino una forma de integrar al proceso a quien pueda terminar respondiendo. Un punto clave es que para que el llamado en garantía pueda ser condenado dentro del proceso, primero debe haberse condenado al llamante en garantía. Es decir, la responsabilidad del llamado depende de que previamente exista una condena contra quien lo llamó. Si al llamante lo absuelven, el llamado tampoco responde. Por eso, procesalmente, esta figura depende mucho del resultado final del proceso principal. Como tip procesal en materia, se recomienda algo muy útil. Si uno actúa como víctima, muchas veces conviene no llamar en garantía a la aseguradora del autor, sino demandar desde el inicio a ambos, es decir, al autor y a la aseguradora. Con eso pues evita depender de un trámite adicional y se amplían las posibilidades de lograr una condena efectiva. Esa es como una estrategia procesal que puede ser más eficiente. Después de todo esto, pues terminamos con la parte sustancial de la exposición y voy a empezar con un poco de lo procesal. En el tema de la indemnización. Primero, ¿cómo se calcula el valor de una indemnización? Pues se hace con matemáticas financieras y apoyo de la ciencia actuarial. Para esto se tienen en cuenta variables como el salario mínimo, el IPC, las tablas de mortalidad de la Superintendencia Financiera y las tablas jurisprudenciales del Consejo de Estado. Es decir, no se calcula al azar, sino que con criterios técnicos y jurídicos hallados en la jurisprudencia. Como podemos ver aquí en las tablas del daño moral, se muestra que existe un tope máximo de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto sirve para entender que el juez debe moverse dentro de unos márgenes fijados por la jurisprudencia. La idea es que la víctima no quede corta en su reclamación, pero también que el fallo no se salga de lo que la ley y la jurisprudencia permiten. Aquí hay otro como tip procesal. Al juez le está prohibido fallar por fuera de lo pedido, es decir, no se puede conceder más de lo solicitado. Por eso, al presentar la demanda, pues conviene pedir que se condene al tope máximo de 100 salarios mínimos o al máximo que la jurisprudencia reconozca en algunos otros casos al momento de dictar sentencia. Con esto se evita que la pretensión quede corta frente al valor real que podría reconocerse. En cuanto al tipo de proceso, la acción de responsabilidad civil extracontractual se tramita como un proceso civil declarativo general. Puede ser verbal o verbal sumario dependiendo pues de la cuantía. Esto es importante porque de ahí se desprende el trámite que seguirá el proceso y también la forma en que el juez conocerá el asunto. Luego viene un requisito fundamental y es la conciliación. Si la materia es conciliable, debe intentarse antes de que se acuda al juez, pues salvo en las excepciones como las medidas cautelares. ¿Esto qué quiere decir? Pues que antes de demandar normalmente hay que agotar este paso previo. La conciliación funciona como filtro pues para evitar que el conflicto llegue innecesariamente a un proceso judicial completo. Finalmente, para saber ante qué juez se presenta la demanda, pues revisamos los factores de competencia. Principalmente los siguientes dos cosas que son la cuantía y la competencia territorial. Si es mínima cuantía, lo conoce el juez municipal de pequeñas causas o el juez civil municipal en única instancia. Si es de menor cuantía, el juez civil municipal en primera instancia, y si es mayor cuantía, el juez civil del circuito. En cuanto al territorio,
La regla general es el domicilio del demandado. Si hay varios demandados, pues se puede escoger cualquiera de ellos. Y si se desconoce el domicilio, conoce el juez del domicilio del demandante. Además, en la responsabilidad civil extracontractual también es competente el juez del lugar donde ocurrió el hecho. Con esto pues cierro esta parte de la exposición y más adelante pues hablaremos aún de lo procesal de las medidas cautelares. Muchas gracias por la atención prestada, espero que les sea de ayuda.